Lucas 7, del 2 al 10, ese es el texto que nos va a servir de guía en esta mañana. Lucas capítulo 7, del versículo 2 al 10. Dice así: en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, de un centurión, de un general de alto rango ahí en el ejército romano que tenía a cargo 100 soldados, dice que ese esclavo estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, mirá cuál fue el primer comentario de estos ancianos: si alguien es digno de tu favor, es él, es este centurión, porque ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. ¿Cómo no va a ser digno de tu favor? Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos que estaban ahí con él en la casa a decirle a Jesús: Señor, no te molestes en venir a mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir yo a tu encuentro, de verte face to face, cara a cara. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Así de simple. Y dice que al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y dice que cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, ¿cómo lo encontraron al esclavo? Completamente sano. Titulé este mensaje Favor sin barreras. Ese es el título. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. Te advierto que este va a ser un mensaje, un sermón muy preguntón, así que espero que estés con las neuronas ahí bien despiertas. Y la primera pregunta de la mañana es la siguiente: ¿esta historia que acabamos de leer es una historia positiva o negativa? ¿Qué te parece? Es positiva. Claro que es positiva. Termina bien, tiene un final feliz. Si fuera una película sería de esas que te volvés a casa contento, qué lindo final. Se sanó el esclavo del centurión. Claro que es una historia positiva. Y a este centurión romano siempre lo ponemos como un ejemplo de un hombre de una gran fe, de alguien que entendió mejor que todos sus contemporáneos, aún judíos de Israel, quién era Jesús de verdad, la autoridad número uno del universo. Y que entendió cómo funciona la autoridad en el reino. Esto es expeditivo, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, da la orden y los ángeles enseguida lo hacen. Y por eso Jesús destacó esta virtud del centurión. Dijo: wow, nunca vi una fe así en todo Israel, alguien que la tenga tan clara, por fin alguien que entiende cómo funciona todo esto. Así que claro que es una historia positiva y ojalá todos acá tuviéramos la fe de este centurión. Sin embargo, la historia esconde un lado B. Hoy se te va a caer un ídolo. Esconde un lado B. Un aspecto no tan positivo. Porque dice que cuando llegaron los ancianos judíos a rogarle ahí a Jesús que vaya a la casa del centurión a sanar al esclavo, Jesús dijo: ok, ¿dónde queda la casa? Lo sigo, vamos. Y empezó a caminar derechito a la casa del centurión para hacer lo que le había pedido, sanar al esclavo. Pero dice que cuando estaban a punto de llegar a solo unas cuadras de distancia de la casa del centurión, dice que el centurión, que lo había mandado a llamar para que
como que le agarró algo ahí adentro y no, párenlo. Mandó a los amigos que estaban con él en la casa, vayan a detener a Jesús. Díganle que no soy digno de que entre a mi casa, ni siquiera yo soy digno de salir a su encuentro, de ir a él, que se quede ahí. Y le puso una barrera a Jesús, ¿sí o no? Lo detuvo en su marcha, hasta ahí Jesús. Y Jesús frenó ahí, no vulneró esa barrera, no siguió avanzando a la fuerza, se quedó ahí. De hecho, cuando escucha eso, ni siquiera deja de mirar a la casa, dice que se da vuelta y le empieza a hablar a la multitud. Oh, miren la fe. Y se va a atender otros asuntos. Y Jesús simplemente respetó lo que el centurión le había pedido. Sanó al esclavo. En realidad, como que no lo sanó Jesús. Ni en este relato de Lucas, ni en el paralelo de Mateo, se dice que Jesús haya pronunciado una palabra, dado una orden como el centurión le había pedido. No es que dijo, ángeles, vayan a... No. Miren, simplemente se asombró. Como diciendo, al esclavo lo sanó la fe del centurión. Algo parecido a lo de la mujer que tocó el manto. Tu fe te ha sanado, ¿no? Y... impresionante. Hay cosas que se destraban solas en nuestra vida cuando nos cae la ficha quién es Jesús de verdad. Eso tan complicado. Tú, cuando entendemos, solito se acomoda, se resuelve. Ahora, acá entra la segunda pregunta que quiero hacerte en esta mañana. Y es la siguiente: ¿y qué si Jesús quería hacer algo más que solo sanar al esclavo? Estaba yendo a la casa y quizás quería hacer algo más. ¿Y qué si quería tomarse unos mates con el centurión y la familia? Hacer algún otro milagro ahí en su casa, o enseñarles unas cuantas cosas, o simplemente conocerlo, pasar un rato cara a cara. Che, me hablaron tan bien de vos, centurión, quiero conocerte. ¿Quién será este tipo que es tan bueno, que tan generoso? Pasar un rato, charlar. Que el centurión tuviera alguna linda anécdota para contarle después a sus nietos. Mirá, Jorgito, en ese sillón en el que estás sentado, se sentó Jesús también. ¿Y querés que te cuente todo lo que nos enseñó a tu abuela y a mí esa tarde en casa? ¿Y qué si Jesús quería hacer todo eso y mucho más, pero el sentimiento de indignidad del centurión fue una barrera que impidió que Jesús hiciera todo lo que en definitiva quería hacer? Ahora, tercera pregunta de la mañana. ¿Era solo un sentimiento o una realidad? Esto que le agarró ahí al centurión y que lo movió a mandar a los amigos a barrer, a frenar a Jesús, ¿era solo un sentimiento de inferioridad, de indignidad, o era una realidad? Reformulando la pregunta, ¿quién tenía razón? ¿Los ancianos o el centurión? Porque ¿qué dijeron los ancianos? Es digno de tu favor. Pero el centurión dijo, no soy digno. ¿Quién tenía? A ver, votación. Los ancianos, el centurión. No, pero vos estuviste en el culto de las 9, no vale. Estás spoileando. El centurión, bueno, algunos dicen, en el culto de las 9 estuvo mitad y mitad la votación. Ahí, bueno. Los ancianos, ¿por qué los ancianos dicen, este es digno, si alguien merece tu favor? Porque lo querían mucho y lo respetaban mucho. Dice que amaba a los judíos este centurión, hasta les había regalado una sinagoga, la había garpado enterita de su propio bolsillo. ¿Cómo no lo iban a querer? Para ellos el centurión era un tipazo. Y eso fue lo que le dijeron a Jesús. Este centurión es un tipazo, bueno, generoso, amoroso. Si alguien merece tu favor, es él. Y me imagino en las charlas privadas, cuando ahí en su casa este centurión le agarraba el bajón, el sentimiento de inferioridad, a estos ancianos levantándole la moral. No, ¿cómo vas a pensar así de vos, centurión querido? Vos sos un tipazo, sos el mejor centurión de todo el imperio romano y sus latitudes.
sos todo lo que está bien. ¿Vieron que ahora los chicos dicen eso? Este hombre es todo lo que está bien. Y le cebaban ahí la autoestima, la moral. Ahora, ¿quién tenía razón? ¿Era digno o indigno? El centurión tenía absolutamente toda la razón. Claro que no era digno. Y no por ser un romano gentil, inmundo, como creían los judíos. Simplemente por ser humano. Un ser humano pecador como todos. Y acá tengo una mala noticia y una buena para darte. Cuarta pregunta de la mañana, ¿cuál te doy primero? A ver, ¿la mala o la buena? La mala, obvio. Dicen que hay que dar siempre la mala, así que va la mala. Y te advierto, te lo advierto porque estás a tiempo de irte, que te voy a hacer sentir muy, muy mal con todo lo que te voy a decir ahora. El que avisa no es traidor, así que están a tiempo. Y si te quedás, no me odies por lo que te voy a decir, porque me lo digo primeramente a mí. Sí, lo que te voy a decir no lo digo desde un pedestal de superioridad moral, lo digo con un gran espejo adelante. Ahí voy. Agarrate, ya algunos como que corporalmente se pusieron a la defensiva. Ahí voy. Quiero decirte que sos totalmente indigno. Totalmente indigna. Podría decirte que sos un tipazo, una tipaza, porque te conozco y te quiero mucho, como los ancianos querían a este centurión. Como ellos veo tu amor, veo tu generosidad, tus obras de bien. El hecho de que estés en una iglesia un domingo a la mañana ya habla por sí solo de que sos una persona buena, piadosa, espiritual, amable, llena del Espíritu Santo. Y podría decirte que sos más que digno, más que digna, que te mereces lo mejor, que vos lo valés, diría L'Oreal. De nuevo, podría decirte todo eso porque te quiero, porque quiero que te sientas bien y porque también quiero caerte simpático como pastor. Pero no tengo que notificarte que sos totalmente indigno e indigna. Porque detrás de esa fachada piadosa que exhibís acá en la iglesia se esconde una persona que lucha con 20.000 tentaciones y que cede a la gran mayoría, que se esfuerza por cambiar pero no puede, que miente, que tiene reacciones inmaduras. De hecho, tuviste un par esta mañana. Que piensa cosas que jamás se atrevería a contarle a nadie. Que dice amén a las palabras lindas que se dicen desde este púlpito, pero que cuando sale por esa puerta ya se las olvidó o no las cree más. Que se comporta de forma obstinada y rebelde, que no puede dejar de pecar, que se esfuerza por ser generoso pero sigue luchando con la avaricia y el egoísmo, que con la misma boca con la que alaba a Dios después dice groserías o maltrata a la gente, que cuando por fin logra hacer algo bueno, mira a los demás con superioridad, y que cuando hace lo malo pone todo tipo de excusas, que se autojustifica todo el tiempo, que no logra vencer el egoísmo y el orgullo, que vive obsesionado por la imagen, que ya ni siquiera distingue muchos pecados, que se enoja con el pastor cuando le recuerda su condición y rechaza todo lo que dice. Y lo peor de todo, una persona absolutamente incapaz de modificar todo eso por mucho empeño que ponga. Vos sos esa persona y yo soy esa persona. Así que sí, por todo esto y muchísimo más, que no sumé a la lista porque no quiero que nadie se suicide en esta mañana, por todo esto y muchísimo más, somos totalmente indignos. Así que hagamos catarsis juntos. A la cuenta de 3, decí esto que decía el apóstol Pablo, decílo con todo el corazón. 1, 2, 3. ¡Miserable de mí! Tengo una canción para esto. Solo importo yo, qué basura que soy, y ya me siento mal, muy mal. Logré que te sientas mal en esta mañana. Pero mira, no te sientas tan mal porque ahora viene la buena noticia.
Y la buena noticia, escuchen, no te la di todavía. La buena noticia es que no importás solo vos. De hecho, si estás en Cristo directamente ya no importás. ¿Por qué? Porque ya no vivís vos. Ahora a la cuenta de 3, digamos juntos esto otro que escribía el apóstol Pablo. 1, 2, 3. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Se murió el miserable. Asunto resuelto. Solo importas tú. Solo brilla tu luz. Y ya me siento bien. Y mira, la ecuación es tan simple, somos tan complicados que de simple nos cuesta asimilarla, entenderla, vivirla, que nos emocione, que transforme nuestra vida. La ecuación es muy simple. Vos no sos digno, para nada digno, pero Él sí es digno, lo cantamos hasta el hartazgo 20.000 veces, y ya no vivís más vos, sino que Cristo, el eternamente digno, vive en vos. Así que por carácter transitivo, vos sos un portador, una portadora de la dignidad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Conclusión a toda esta ecuación: dejate de hinchar y recibí todo lo que el Padre tiene para darte, ¿sí? Ese es el igual que se desprende de toda esta ecuación, que decíselo de al lado: dejate de hinchar, vamos, dejate de hinchar y recibí todo lo que el Padre quiere. No pongas barreras. ¿Cuál es el título de este mensaje? Favor sin barreras. Y hoy espero que el Espíritu Santo nos ayude a levantar todas las barreras. No pongas barreras porque las ponemos. Mira, en esta historia del centurión yo veo un reflejo, ¿no? El centurión es un estereotipo. Ahí vemos cuáles son nuestras principales barreras al favor de Dios. La imagen es tan nítida, ¿no? Jesús es la personificación del favor de Dios. Él es el favor y viene avanzando, ¿no? Con toda su fuerza arrasadora y salvaje. Voy a la casa, vamos a ver qué puedo hacer ahí. Pero enseguida levantamos una barrera. ¿Sabés? La mayoría de las veces, por no decir todas las veces, la mayoría, la barrera son nuestras emociones autorreferenciales. Perdón que te complique con esta palabra, pero es el mejor término que pude encontrar. Emociones autorreferenciales. ¿Qué son las emociones autorreferenciales? Son esos sentimientos que se generan en vos cuando te tomás solo a vos misma, solo a vos mismo, en serio y como marco de referencia en la vida, en las cosas prácticas, cotidianas, concretas. En la cabeza sí sabemos que Dios está, que Él es todopoderoso, que es sobrenatural. Mi cabeza lo tiene claro, pero mis emociones dicen otra cosa, que solo cuento yo, solo importo yo. Y ese es mi marco de referencia emocional, yo. ¿Sabes? Casi nunca nuestra barrera es teológica. La barrera son estas emociones, las autorreferenciales. Fíjate, ¿no? A este centurión yo le daría el premio de Best al mejor teólogo de todo el Nuevo Testamento. La tenía clarísima, tenía una teología perfecta. ¿Por qué? Porque lo más importante de la teología es saber quién es Dios y quién soy yo, quiénes somos nosotros. Y el tipo la tenía súper clara. Tenía aún más claro que todos los israelitas quién era Jesús, y por eso Jesús destacó esa virtud. La tiene clarísima. La autoridad número 1 del universo. Tenía una doctrina impecable de la omnipotencia divina, de que Dios es todopoderoso, que Jesús podía sanar con un solo chasquido de dedos en un instante, pum, asunto resuelto. Y eso era loable. Sabía muy bien quién era Dios y también sabía muy bien quién era Él. Un vil pecador, totalmente indigno, tenía una doctrina del pecado original perfecta. Ahora, su problema no era la teología, su problema era emocional. Tenía una teología enorme, pero emociones chiquitas. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por lo menos en esta iglesia tratamos de teológicamente enfatizar que Dios es un Dios todopoderoso, sobrenatural, que no conoce de límites. Lo predicamos, lo enseñamos.
Lo hemos visto, tantas veces lo vi. Sabemos que el favor de Dios no tiene límites, que su amor no tiene límites, que su poder no tiene límites, que sus posibilidades no tienen límites. Pero nos pueden nuestras emociones que sí tienen un límite. Como que tenemos una teología grande, no sé, lo más grande que veo ahora es este púlpito. Y las emociones son chiquititas como una cajita de esas de caja de anillo de casamiento, ¿no? Cuadraditas. Y ¿cómo entra esto tan grande adentro de esa cajita? Creo que cuando ese hombre le dijo a Jesús, Maestro, creo, pero ayuda a mi incredulidad, lo que le estaba diciendo era eso, ¿no? Creo teológicamente que vos podés hacerlo, pero mis emociones son tan chiquitas y son chiquitas porque son autorreferenciales. Algunas de las más comunes, la automarginación, descalificarme a mí mismo para ciertas cosas. Esto no es para mí, no estoy a la altura, no tengo lo que hace falta, lo suficiente. Él sí, pero yo no. Él sí porque es bueno, pero yo soy malo. Él sí porque es inteligente, pero yo más o menos. Para ella sí, pero para mí no. No sé si voy a poder. Y la teología del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la tenés. Hasta tenés un cuadrito colgado en la cocina con el versículo. Pero es un objeto decorativo porque a la hora de decirle sí a un desafío que humanamente parece imposible, que excede tus posibilidades, te mirás a vos en vez de mirar al cuadrito. En realidad, en vez de mirar a Cristo. Y terminás diciendo, no puedo, no es para mí, paso. Automarginación, marginarte, correrte, desplazarte a vos mismo. El autodesprecio, tan típico también, vivir con esa culpa existencial que te persigue a todos lados. Y claro que hay una culpa buena, necesaria, que es la que te mueve al arrepentimiento y que te tiene que durar poquito, una vez que ya, Señor, ya está, perdón. O para pedirle perdón a un ser querido, a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, ya está. Pero después está toda esa sensación permanente, ¿no? Como un peso que te abruma, de que no das con la medida, que siempre te falta algo para hacer lo que debería ser. Te abruma el abismo enorme que hay entre tu ser ideal y tu ser real. Ves ese abismo y dices, no, ¿cómo puede estar ahí? Y no solo no soportás el abismo, no te soportás a vos mismo, a vos misma, y terminás no soportando a los demás. Tampoco, ¿no? Te volvés insoportable. ¿Cómo puede estar este abismo? Todo lo asimilás como un reproche. Escuchás los testimonios, prepárate porque el sábado en Inmersión vamos a escuchar unos testimonios impresionantes del favor de Dios. Pero muchos escuchan el testimonio no como una inspiración, sino como un reproche. El otro día vi un documental acerca de la vida de Billy Graham. Me lo mandó ahí el pastor Juan Pablo Bongarrá por WhatsApp, impresionante, ese gran evangelista que llevó la palabra de Dios a toda la tierra. Y me di cuenta que por un lado lo escuchaba de forma receptiva, inspirándome, wow, impresionante, qué fe, qué amor, qué entrega, pero cada tanto se me cruzaba como un reproche, ¿no? Yo nunca voy a poder ser como este tipo, mirá, él sí logró esto, porque... Digo, ¿por qué? ¿No te pasa muchas veces al escuchar un testimonio, en vez de inspirarte, en vez de a mí no me va a pasar, o esa sensación? Y la teología de la redención en Cristo la tenemos, Él nos santificó, de la paternidad de Dios, sabes que Dios es un Padre que te ama de forma incondicional, escuchaste 70.000 mensajes del pastor Carlos acerca de ese tema, pero la sensación sigue ahí. De nuevo, no es la teología, es la cajita de anillos de boda, el perfeccionismo típico, y creo que todos en algún punto luchamos con esto, tomarte demasiado en serio, querer controlar todas las variables de la vida y que nada se escape de tu control. Y en esto creo que el centurión sabía de sobra. Lo único que sabemos acerca de él es que vivía dando órdenes. ¿Sí o no? A los soldados los mandaba, los tenía zumbando. Dios me libre de ser soldado de este. Manda a unos ancianos, manda a unos amigos. No sé en casa cómo sería con la germu y los chicos.
Me lo imagino como un hombre muy controlador, ¿no? Y perfeccionista, y por eso se sentía tan indigno. La introspección compulsiva, otra emoción autorreferencial que nos agarra. Estar todo el tiempo hurgando tu cerebro y analizando lo que haces y lo que no haces, lo que decís y lo que no decís, por qué lo haces y por qué lo decís, por qué no lo haces y por qué no lo decís, cuáles serán las intenciones de mi corazón. Mira, solo Dios sabe, solo Dios. Y si tenés alguna intención revirada, pedirle al Espíritu Santo que te lo revele. Espíritu Santo, escudriñame. Y claro que acá también hay una introspección buena, necesaria, pero algunos se pasan de rosca. Uno lo ve en la pastoral todo el tiempo y viven enroscados, ¿no? Se enroscan solos y frustrados, porque a través de la introspección nunca vas a llegar al fondo del asunto. Ponerte introspectivo, introspectiva es como querer cavar un pozo petrolero con una cucharita de té, ¿no? Nunca vas a llegar al fondo. Tenés que usar el taladro hidráulico de la revelación del Espíritu Santo. Y la oración es la del salmista. Escudriñame, Señor, conóceme. Revélame, sí. La proyección, también típico y todos lo hacemos. ¿Qué es la proyección? Proyectar en Dios tu propia imagen, creer que Él es como sos vos, crearlo a tu propia imagen y semejanza. Y acá también el centurión es un claro ejemplo de esto. ¿Qué fue lo que hizo en definitiva? Proyectar, pensar que Jesús era como Él. Yo soy una persona en autoridad, doy órdenes, mis soldados obedecen, Él debe funcionar igual. Y en este caso fue una proyección positiva, le salió bien al centurión, la invocó, porque era un hombre en autoridad, pero si hubiera sido cualquier otra cosa, quizás no le salía también la proyección. Y de nuevo, lo hacemos todo el tiempo, proyectamos, pensamos que Dios es como nosotros. Contaba la otra vez en el culto de las 9, una vez que estaba caminando ahí cerca de casa y agradeciéndole a Dios porque estaba viviendo un tiempo de mucho favor, de muchas bendiciones, ¿viste? Esas temporadas donde, nada, decís, y se resucita un perro, bueno, una cosa... gracias, y estaba agradecido, ¿no?, al Señor con todo lo que estaba viviendo, feliz, no sé qué canción estaba cantando, pero era una canción de gratitud, y de repente se me cruza por la cabeza ese versículo que dice: al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Se me fue la alegría, ¿no? Y el primer pensamiento fue: ¿qué me va a pedir Dios? Hasta se lo pregunté, bueno, ¿y qué me vas a pedir, no? Me estuviste dando todo esto. Y Dios me dijo algo, ¿no? El Espíritu Santo de forma contundente me regañó y me dio la pauta de que ese versículo, ¿no? A veces pensamos que el versículo siempre viene de Dios, ¿no? El diablo también conoce la Biblia y que no nacía de Dios sino de mi carne. Me dijo: Sebastián, ¿por qué me estás viendo a través del lente de tu mezquindad? Ese pensamiento que acabas de tener no habla de mí, habla de vos. Yo no soy un Dios utilitarista. Y entendí, claro, el mensaje, ¿no? Cuando Dios da, eso no nos exime de nuestra responsabilidad de ser buenos administradores de la gracia. Te lo prediqué hace unos domingos en el mensaje de la cadena de favores, pero nosotros sí, a veces damos con alguna doble intención o esperando que el otro después me lo devuelva, y a veces están estas proyecciones sutiles, ¿no?, que nos impiden terminar de ver, de entender, de conocer a Dios tal como realmente es. La proyección. Y podría hablar de otras emociones, pero estas son las más comunes, ¿no? ¿Qué tienen en común? Siempre la referencia soy yo. Tiene que ver con lo que me pasa a mí, con cómo yo creo que es Dios o cómo creo que Él debería actuar. Y nos vamos ensimismando y terminamos siendo como ese hombre en la playa. Si estuviste de vacaciones en la playa, seguro lo viste, nunca falta, el que se protege del sol, ¿no? Quizás tiene algún problema dermatológico con los rayos, ¿no? Y
pone 20.000 barreras. Primero se embadurna con una capa de protector solar factor 80, ¿no? Así de gruesa, lo ves todo blanco, pálido. O puede ser una mujer, ¿no? Y encima se pone una remera de manga larga, guantes, ¿no? Con 40 grados de calor en la playa, zapatitos, un sombrero de esos de paja de visera grande. Arriba de ese sombrero se pone otro sombrero, se pone abajo de una sombrilla, la sombrilla la pone abajo de una carpa, ¿no? Nunca lo viste, es típico de y está así, ¿no? Y por ahí una endijita que le quedó abierta acá en la polera, porque no es remera, es polera la que se puso. Y se pone la mano para que... Y el sol está ahí brillando, ¿no? El sol acá representa el favor de Dios. Y en vez de exponerse y metidos para adentro. Ahora, escucha esto porque es clave que lo entendamos. Cuando se trata del favor de Dios, nunca podemos ser autorreferenciales, porque el favor de Dios es eso que pasa en tu vida sin que tengas absolutamente nada que ver. Ni en lo más mínimo. Si tuvieras al menos algo que ver, no sería favor de Dios. Sería cosecha de tu siembra o resultado de tu fe. Y claro que eso es importantísimo. Y sí hay un montón de cosas en las que tenés que intervenir vos, aún en los milagros, nos lo enseña el pastor Carlos todo el tiempo, y en esta historia lo vemos clarito, como que Jesús no hizo nada. ¡Oh, qué fe! Y se fue. Fue el centurión. Me atrevería a decir que en la mayoría de las cosas de la vida es más lo que tenemos que hacer nosotros que lo que tiene que hacer Dios, y por lo menos yo siempre trato de ver la pelota de mi lado. Porque si no puedo caer en una fe totalmente pasiva, mágica. Pero mira, cuando se trata del favor de Dios, del favor en estado puro favor, es todo Él. Ahí sí que es todo Él. En realidad, aún en nuestros logros meritorios, el favor de Dios está siempre metido. Yo me rompí el lomo laburando y me lo merezco. Claro que sí, y es admirable tu esfuerzo, tu celeridad, pero ¿quién te dio las fuerzas y la salud para romperte el lomo? Lo reconozcas o no lo reconozcas, el favor de Dios estuvo ahí. Pero mira, favor en estado puro, hoy te estoy hablando de la esencia, ¿no? Puro, es cuando decís, esta es toda de Él. No hay margen para que sea autorreferencial, para que me quede con alguito de mérito, de gloria. Es toda de Él. Por eso es inconfundible. Es eso que te pasa en la vida y decís, ¿qué tuve que ver yo en todo esto? Nada, fue todo de Él. Me acuerdo la primera vez que pude distinguir de forma nítida ese favor en estado puro fue cuando le vendí un cuadro a un ciego. Ya te da la pauta, ¿no? A los 19 años nunca había vendido nada, era un desastre. No solo que no aporté absolutamente nada al asunto, hice todo mal, todo lo que no había que hacer. Y fue tan claro, ¿no? Imagínate, venderle un cuadro a un ciego. Después Dios me dijo, mira, en esta te ayudé yo, pero la próxima, hacela bien, estudiá, lee el libro del pastor Daniel acerca de las ventas. Porque a veces el favor de Dios así puro funciona. Este es el empujoncito que te estoy dando, pero después, hacé tu parte, ¿no? Lo que quiero decirte es que el favor de Dios, el favor puro de Dios, pulveriza nuestro ego, lo hace añicos por completo, desaparecemos de... Es Él y solo Él. Por eso, por un lado, nos gusta, lo queremos, ven, tu favor, pero por otro lado, como el centurión, hasta acá. Nuestra religión, ¿no? Alguien dijo, el hombre inventó la religión para mantener a Dios a una distancia prudencial. Hasta acá preferimos confiar en lo que nosotros sí podemos controlar y entonces nos tomamos demasiado en serio y nos sentimos mal, porque
Si te tomás demasiado en serio, te vas a sentir mal, como te hice sentir mal hace un rato. Pero mirá, escuchá esto, lo único que deberíamos tomarnos realmente en serio en la vida es el hecho eterno de que Dios nos ama. Eso es lo único que tenés que tomarte en serio, pero muy en serio. Mirarme a mí mismo es muy aburrido. ¿No te diste cuenta de eso todavía? Es muy aburrido, desgastante, frustrante, deprimente. En vez de mirarte a vos mismo, a vos misma, adorá, miralo a Él. Decía Pablo, pongan su mira en las cosas de arriba, porque ya se murieron. De eso viene hablando Pablo, ¿no? Se murieron con Cristo. Ahora pongan la mira en las cosas de arriba. Dejá de mirar al pobre miserable porque te vas a deprimir. Adorá. Viste que la adoración produce en vos emociones grandes, ¿no te pasa? Que estás ahí. Y al estar aquí, y como que todo se infla, se hincha, se agranda dentro tuyo. Ahí sí que el púlpito puede entrar en la caja de la adoración, entra el púlpito, el Empire State, entra todo ahí. Porque es tan grande. ¿Por qué nos pasa eso? Porque al adorar liberamos a Dios para que simplemente sea Dios, sea quien es y haga lo que quiera. Adorar es como liberar ahí la barrera, abrirla, levantarla. Y Dios simplemente puede ser. ¿Sabes? Me llama la atención cómo esta historia del centurión contrasta con la historia de Zaqueo. ¿Te acordás la historia de Zaqueo? Que también está en los evangelios. Ese recaudador de impuestos corrupto de Jericó, que cuando Jesús visita esa ciudad, se sube ahí a un arbolito para chusmear cuando Jesús pasaba, porque era peticito, Zaqueo. Y está ahí mirando, cara dura, ¿no? Porque tenés que tener cara para exponerte a que todos te vean. Estaba ahí en el árbol. Y dice que Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, anda preparando la cena, que esta noche voy a comer a tu casa. Avisale ahí a la familia, hacé los arreglos. Ahora, acá viene el contraste de la historia de Zaqueo con la historia del centurión. Zaqueo sí que tenía motivos para sentirse totalmente indigno de que Jesús fuera a su casa. Era un atorrante de primera, un ladrón corrupto, un delincuente. Y él sí perfectamente podría haber dicho, gracias maestro, pero no es para mí, paso. Soy indigno de que vengas a mi casa. Pero no, dice que lo recibió en su casa con mucha alegría. El centurión le levantó la barrera, no lo dejó seguir avanzando, pero este cara dura, viene Jesús. Me lo imagino ahí en la puerta, en el umbral, esperándolo. A ver, a esta hora, Jesús, pone música, eres tan hermoso. Ni siquiera tuvo tiempo para recordar su fealdad, que era petizo. Jesús. Y toda su fealdad interior, ¿no? Cara dura total. Lo recibió en su casa con mucha alegría. ¿Sabés? La gran virtud de Zaqueo fue que lo dejó ser a Jesús. Este mensaje le iba a poner por título Let it be. Let it be. Ahí desde mi fanatismo por los Beatles. Déjalo ser. No le puso ninguna barrera, lo liberó. Que venga Jesús. Y dice que cuando estaban cenando y disfrutando de todo ese amor, de esa aceptación incondicional, dijo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo y voy a devolver cuadruplicado todo lo que robé. Impresionante. Ese es el poder del favor en estado puro, el poder transformador del favor. Y fíjate que desde Jesús en adelante, el favor siempre viene antes del arrepentimiento. No al revés, como muchos creen. Hasta que no te arrepientas, o Zaqueo, hasta que no devuelvas todo lo que te afanaste, yo no entro a tu casa. No. Funcionó al revés y sigue funcionando al revés.
Y fíjate que está el favor resultadista, que obtiene resultados inmediatos, el favor del milagro, el que obtuvo el centurión. Porque el centurión obtuvo, sí, el milagro, se sanó el esclavo, pero no tenemos mucha más noticia acerca de él en el Nuevo Testamento. De hecho, hay un dato curioso, no conocemos el nombre del centurión. Y los comentaristas dicen que, en general, cuando aparece un personaje así, que después no se registra el nombre, es porque evidentemente no continuó en la comunidad de la fe, en la iglesia, porque si hubiera continuado, los evangelistas y los que escribieron el Nuevo Testamento tendrían, este es Cacho, centurión Cacho. Pero en este caso no, como que quedó ahí la cosa. Y por eso digo que es como un estereotipo, ¿no? Los que se quedan solo con ese favor inmediato del milagro, de ese favor resultadista, pero no reciben el favor más profundo, el que te cambia de adentro hacia afuera, el que transforma todo, el que hace que devuelvas cuadruplicado lo que robaste. Es ese favor. Mirá, Zaqueo tuvo la caradurez de simplemente aceptar la aceptación. Ese sí que se tomó en serio el amor de Dios, en vez de tomarse en serio a sí mismo. Che, Jesús viene a comer a casa. Pensar que el sillón donde se puede llegar a sentar Jesús es ese sillón carísimo que compré con lo que me afané de los impuestos. No le importó nada. Poné en el Spotify, eres tan hermoso, vieja, que lo miró a él. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Lo miró a él. Lo miró a él. Lo que quiero decirte es, sé un caradura, una caradura vos también. Tené la caradurez de simplemente aceptar la aceptación. Tené la caradurez de simplemente aceptar la aceptación. Si luchás con emociones autorreferenciales, en realidad le cambio el acento al sí. Sí, luchás con emociones autorreferenciales, como yo también lucho. Tené esta caradurez, tengamos esta caradurez de Zaqueo. En vez de quedar, ¿cómo va a venir a esta casa Jesús? Vení. Se paró ahí a la puerta. Vení, hacé lo que quieras, Jesús, hacé lo que quieras. Y termino con la segunda barrera al favor de Dios, que aparece súper clara, nítida en esta historia. Podría haber más barreras, pero entiendo que acá están como sintetizadas las dos más importantes. Las emociones autorreferenciales y segundo, la barrera del foco en lo inmediato. Estar enfocado en el ya, en el ahora, en lo que necesito hoy. Sabés, todos tenemos un foco inmediato y principal de preocupación en la vida. Lo estás teniendo en este preciso instante. En el caso del centurión, su foco inmediato de preocupación era la enfermedad de su siervo. Eso era lo que lo desvelaba. Que Jesús me sane al esclavo, que me lo sane. En tu caso quizás sea algo parecido, una enfermedad tuya o de un ser querido que te preocupa mucho, o un problema económico, una deuda que querés sacarte de encima de una vez por todas y que te insume ahí toda tu preocupación. Ese es tu foco. Una crisis de pareja que también te insume todas las energías mentales. Quizás no sea un problema, algo malo, sino al revés, algo bueno, positivo, un desafío, un proyecto que estás encarando, el casamiento de tu hijo, un cambio de trabajo, un viaje misionero, lo que sea. Todos acá tenemos un foco principal e inmediato de preocupación, lo que encabeza ahí tu lista de oraciones. Y no está mal que tengamos nuestro foco ahí, inevitablemente es eso lo que nos carga. Pero ¿sabes? Ojo cuando dejamos de hacernos la pregunta del principio. ¿Te acordás cuál era la primera pregunta? ¿Y qué si Jesús quiere ir más allá de eso? ¿Y qué si el favor de Dios está por encima de mis expectativas inmediatas? Porque cuando dejamos de hacernos esa pregunta corremos dos peligros. Primero, el peligro de creer que si Dios no hace exactamente eso que le estoy pidiendo y tal cual se lo estoy pidiendo con lujo de detalles, entonces significa que Dios no me ama, que no tengo su favor, que a Él sí pero a mí no, y toda esa bola en la que caemos y Dios es malo, me ignora. Y de nuevo, la historia del centurión deja
abiertas otras posibilidades. ¿Y qué si Jesús quería sanarlo, pero no a la distancia y hacer eso nada más, sino ir, sanarlo in situ y quedarse ahí, transformar la familia del centurión? ¿Y qué si quería hacer todas esas otras cosas maravillosas, favorables, espectaculares, pero sin sanar al esclavo, porque ya había llegado su hora y quería hacer otra cosa en ese lugar? Ese es el primer peligro. Y el segundo peligro es que aun cuando Dios hace eso y responde, hace el milagro, listo, resuelto mi foco inmediato de preocupación, te quedes solo con eso y te pierdas el muchísimo más de Dios. ¿Cuál es el muchísimo más de Dios? Dice Efesios 3:20, Él, Dios, puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ahora, fíjate que no dice que va a hacerlo. Esto no es un sello así, mira, tranqui, relajá, que Dios lo va a hacer, sí o sí. Dice que puede hacerlo. La otra versión dice, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Puede, es poderoso, son potenciales. A veces leemos mal este versículo de forma relajada. Bueno, no hace falta que tenga expectativas altas ni que pida mucho. Total, Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere, que sí, es algo bueno y mucho más grande, maravilloso que lo que puedo imaginarme o pedir. Aleluya, lo leemos como con una actitud así confianzuda y caemos en el error que nos recordaba el pastor Carlos hace un par de domingos. No pedimos, y porque no pedimos, no recibimos, dice Santiago. Por eso este versículo de Efesios no es una invitación a la relajación espiritual. ¿Qué es este versículo de Efesios? Es una invitación a ir más allá de nuestro foco inmediato de preocupación. Vos le estás pidiendo a Dios por eso puntual y está bien que lo hagas y orá con la mayor fe que tengas, en lo posible con la fe de este centurión, creyendo que con un solo chasquido de dedos Jesús es capaz de hacer lo imposible y más allá de lo que podés lograr con tus fuerzas humanas. Créelo, soltá esa fe, hacé todo eso, claro, pero animate a ir un poco más allá, a creer un poco más allá, a pedir un poco más allá. Y siento que en esta mañana Dios nos quiere decir a varios de los que estamos acá lo siguiente. Escuchá, Él te dice, no quiero solamente. No quiero solamente. Si tenés que irte con 3 palabras en esta mañana, andate con estas 3. No quiero solamente. No quiero solamente sanar a ese amigo tuyo de la enfermedad que lo aqueja. Quiero usarte para que me conozca él y toda su familia. Que toda su familia sea salva. No quiero solamente bendecirte dándote ese trabajo que me estás pidiendo. Quiero levantarte en ese lugar de tal manera que sea indudable que mi favor está sobre tu vida. Que se vea que, No quiero solamente proveerte para que saldes esa deuda que te asfixia, que es tu foco de preocupación inmediato. Quiero prosperarte de tal forma que tengas abundancia y nunca más tengas que endeudarte en toda tu vida. No quiero solamente sanar tu matrimonio y que tu hogar se vuelva a llenar de paz y de alegría. Quiero usarte junto a tu cónyuge para sanar y restaurar muchos hogares deshechos. No quiero solamente que concretes ese proyecto que venís ahí elaborando, en el cual venís insistiendo. Quiero que sepas que ese proyecto es solo el primero de muchos otros que tengo preparados para vos. No quiero solamente consolarte por eso que perdiste. Quiero restituírtelo por completo, multiplicado, mejorado, aumentado. No quiero solamente ayudarte a terminar tu carrera.
Quiero levantarte como un profesional excelente en tu campo, darte favor delante de tus colegas, usarte para avanzar tu disciplina a otras dimensiones con innovaciones creativas. No quiero solamente que tengas una vejez con paz y salud. Quiero que seas un manantial de bendiciones hasta el último día de tu vida y coronar en vos mi propósito eterno que tuve cuando te creé. No quiero solamente renovar tu vida devocional. Quiero encenderte con el fuego de mi Espíritu Santo de la cabeza a los pies y que entres en un nivel de comunión conmigo como nunca antes tuviste en tu vida. No quiero, se lo dije, imagino que era lo que quería decirle al centurión y lo que Jesús te dice en esta mañana. No quiero solamente conocerte a la distancia, por referencia de terceros, los ancianos, los amigos, qué tipazo. Conocerte sin nombre, sin rostro, sin charla, cara a cara. Quiero entrar a tu casa, a tu intimidad y transformarte en lo más profundo de tu ser. No quiero solamente que recibas mis favores. Quiero que te sepas y te sientas un favorecido y una favorecida. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Ese aplauso tímido, gracias Hernán, ese aplauso tímido, timorato, me da la pauta de lo que estás pensando, ¿no? Todo muy lindo, pastor, pero estás cebado. Nos querés mucho, que estás manija, como dicen los chicos. Estás cebado. ¿De verdad puede pasar todo eso? Autorreferencia, ¿no? Porque te estás mirando a vos. Que Dios me use para innovaciones en mi disciplina, en mis vocaciones. Ahí ya la barrera, ¿no? Tuc, 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 tuc. Y si yo estuviera de ese lado escuchando a un super pastor motivacional, quizás también esté ahí luchando con esa vocecita. Por favor, dejemos que el favor de Dios pulverice nuestro ego. Así decir, dejemos que pulverice nuestro ego. Porque la barrera siempre soy yo. Me inmiscuyo, me entrometo. Por eso me veo tan reflejado en este centurión. No tengas miedo. No tengas miedo al favor de Dios. Yo creo que en inmersión Dios va a terminar ahí de sacarnos ese miedito. Siempre los anuncios locos del favor de Dios al principio generan miedo, ¿no? Y nos cuesta tanto entender el favor porque, de nuevo, somos tan autorreferenciales que el primer anuncio del favor de Dios en el Nuevo Testamento es el del ángel Gabriel a María, que lo primero que le dice es: María, sos muy favorecida. Y María, en vez de alegrarse, se llenó de temor. Me imagino diciéndole a Gabriel: vos más que cebado estás loco. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? Se pone autorreferencial. No, yo soy virgen, soy un adolescente acá de Nazaret. ¿De qué favorecida me estás hablando? ¿Qué le responde el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y María, ingenua, cara dura: bueno, acá estoy. Hágase con tu sierva. Esa es la actitud que libera el favor del Señor. Tengo en mi cabecita 20.000 ideas, pensamientos que podrían detenerte, pero me corro de la escena. Vení, favor, te dejo ser, Señor. Te dejo ser.